¿Estamos? Bueno, si quieren empiecen. Bueno, yo les hago una intro. Acá tenemos estudiantes de Economía Social de segundo y tercer año y estudiantes de Gestión Cultural tercer año. Y después hay invitados de diferentes carreras. Diferentes carreras o de otros espacios, porque también se abrió, vale, no sé si me dijiste a la gente de territorio para que también laburen, se están armando como mesas territoriales y era también para trabajar como desde el mundo cooperativo se está trabajando la comunicación, bueno, en diferentes espacios para que los conozcan, que por ahí es una dificultad en nuestro mundo de la economía social, en muchos casos, tema comunicativo. Y también para pensar la dinámica de organización que plantean, ustedes se plantean como cooperativa, y nos resulta interesante como un enfoque. En general, los estudiantes tienen como unas líneas de preguntas, pero más que nada apuntamos a que ustedes cuenten la historia y el presente, cómo se maneja, la forma organizativa, y bueno, libre, y lo que le parezca importante, interesante. Y nada más, y yo ya no tengo más que agregar. Está Joaquín como profe y Ale. Joaquín es el profe de las prácticas. Si querés presentarte, Joaquín, no sé si está hablando. Buenas, acá estoy. Sí, soy profe de práctica profesional 3 de tercero. Deben estar ahí las chicas Angélica, Rocío, Natalia, a ver, bueno, deben andar por ahí. No tengo el celular, no las puedo ver a todas, pero bueno, seguimos. Y bueno, nada. Gracias a los chicos por coparse. Sí, también re agradecido de que en este momento nada, se copan para esto, que es el primer encuentro, elegimos a la COPE de Comunicación. Flor, te dije que íbamos a visitarte primero. Ahí estoy, ahora sí, hola. Hola. Importante, vayamos apagando los micrófonos cada vez que alguien hable, así no se da ningún tipo de interferencia. Lo que ocurre es que yo estaba en silencio absoluto. Dale. Bueno, y ahora les damos la palabra a quien quiera empezar de la COPE. Silencio. ¿Vamos, Lau? A Lau no se le escucha. Está muteada. No se escucha. Ahí, Hola. Ahí está. Hola. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, si quieren, yo arranco un poco para hacer un poco la historia de la cooperativa y bueno, después Flor y Fran avanzan también en lo que tiene que ver todo con la gestión y con la gestión cultural. Bueno, en principio, gracias también por hacernos participar, y si es la primera, está buenísimo. A nosotras y nosotras nos pasa que siempre que nos invitan a poder contar la experiencia, nos gusta, también nos hace pensar en el proyecto y reflexionar, y el compartirlo también a nosotros también nos hace crecer, porque de alguna manera ese ponerse en contacto con los demás y también escuchar de parte de los demás el interés de poder conocer nuestra historia, nos sirve mucho, y también porque entendemos que este tipo de proyectos, como es una cooperativa, y en este caso que nosotros somos una cooperativa de comunicación, de comunicación comunitaria, de gestión colectiva, son experiencias que se van haciendo en el construir, en la historia, no hay un manual exacto sobre esto, y también es una realidad que, bueno, nosotros tenemos 34 años como cooperativa, y la radio que gestionamos 33, y eso hace, obvio, que tengamos un recorrido y una experiencia que está bueno compartirla, pero que la fuimos haciendo también de la mano con otros proyectos, y fue en el hacer que también fuimos aprendiendo y encontrando nuevos desafíos. Entonces también esa es la fórmula. Durante todos estos años también hemos aprendido de muchos otros que nos han compartido su experiencia, y eso es básico, así que está buenísimo.
todas conocen a la cooperativa, no sé si tienen idea, es la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, estamos en Castelar, a 2 cuadras de la estación, ahí es donde está nuestra sede. Es una cooperativa que nació en el año 86 y que desde el año 87 al año siguiente gestiona FM en Tránsito. La cooperativa, ¿ahí me escuchan bien? Si no tengo que andar agarrando... Ah, bueno, más cómodo. La cooperativa nació, como les decía, en el año 86, fue el impulso de jóvenes periodistas que venían trabajando en distintos medios de comunicación comercial y que también en el marco del contexto de la época, una época donde, bueno, el retorno a la democracia y las ganas también de plantear la posibilidad de crear medios para poder expresar la propia voz de quienes son los que gestionan ese medio, hizo que estos periodistas se encontraban que en el modelo comercial en el que estaban trabajando no los identificaba, no los abarcaba. También a algunos les pasó que fueron despedidos, algo no tan distinto de lo que le pasa a muchos proyectos que deben conocer ahora, de diarios comerciales que también han fundido y los trabajadores han creado cooperativas, como es en el caso de Tiempo Argentino, pero en ese contexto, quienes fundaron nuestra cooperativa fueron un grupo de amigos, de compañeros, compañeras, que bueno, se encontraban con que el modelo comercial y además la manera de hacer comunicación no era la que ellos querían y que tampoco correspondía al contexto político que estaba ocurriendo en ese momento, entonces decidieron fundar primero un medio que se llamó La Calle, que fue un periódico, y que funcionó durante 2 años, que es de distribución local, también desde una mirada de poder hacer la comunicación y producir comunicación local. Y lo primero que decidieron también en el marco de juntarse, de querer colectivamente gestionar un medio sin patrón, sobre todo también sobre esa lógica, encontraron en la cooperativa la organización o el modelo o el esquema de organización que más identificaba el proyecto que querían llevar adelante. Y que también tenía mucho que ver con la idea y la mirada que venimos sosteniendo desde ese momento hasta ahora, de que nosotros entendemos a la comunicación como un derecho humano, a la comunicación no como una mercancía, sino justamente como lo planteaba como un derecho, y que en el marco de la comunicación comunitaria, que es esa comunicación que se ejerce colectivamente, que tiene que ver también con una mirada política y de incidencia en la sociedad y en el territorio en donde está inserta el proyecto, es que la cooperativa o el modelo cooperativa era el que también más permitía o identificaba que pudiera llevarse adelante esa mirada más política comunicacional de cómo querían hacer un medio. Así que, como les decía, arrancó en el 86, allí en Castelar, y al año siguiente, después de haber tenido un par de experiencias en radios zonales y de darse cuenta que esas radios también eran comerciales y tenían que pagar el espacio, y eso implicaba también tener que ajustarse de alguna manera a la lógica o a la política del dueño en ese momento, es que decidieron abrir una propia radio. Escucho. Se acopló. Parecía más una ambulancia. Sí, creo que Maru puede silenciar a todos. ¿Ah, sí? Buenas. Bueno, ¿sigo? Sí, Sí, así bueno, dale, sigo. Bueno, entonces en el 87 nace FM en Tránsito, que sigue hasta el día de hoy. Estamos a 2 cuadras de la estación de Castelar.
obviamente en esos momentos y en esos años, imaginen que era un momento donde empezaban a surgir un montón de esas radios que eran mal tituladas truchas, ¿no? O clandestinas, y eran clandestinas porque además el marco legal no permitía que una organización social, dentro de ellas las cooperativas, o con cualquier otra forma jurídica que tenga, puedan tener un medio de comunicación. Existía desde la época de la dictadura militar un decreto ley que marcaba que solamente el Estado o los privados podían tener medios de comunicación. Entonces también en el marco de la vuelta a la democracia, lo que surgía era la necesidad de distintos proyectos, organizaciones, movimientos, crear distintas propagadoras, ¿no? Y voces distintas que pudieran poner también en la democracia las palabras que estaban negadas. Entonces, en ese marco nació FM en Tránsito, con el aporte de muchos compañeros y compañeras que decidieron formar la cooperativa. Era un grupo de distintas edades, muchos de ellos muy jóvenes, y que también entendieron que para poder llevar adelante ese proyecto había que jugarse un montón de cuestiones en términos de lo que es el proyecto de vida personal. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque en el momento de la fundación se empezaron a tomar muchas decisiones, como son los aportes que tienen que hacer cada socio. No hablo solo de aportes que puedan llegar a ser monetarios, sino también aportes en el sentido de que llevara a cabo un proyecto colectivo, y en ese caso era una radio. Imagínense que había que montar una radio, ponerse a buscar elementos técnicos, armar una radio que en ese momento se hacía de manera muy casera. Cada uno iba aportando el conocimiento que tenía para poder hacerla, y además pasaba, y era muy común, nos pasó en nuestro proyecto, pero ha pasado en muchísimos proyectos, de tener que ir mudando la radio porque venían a decomisar los equipos, porque alguien la había denunciado. Y en el marco de eso, producir y hacer contenidos, y hacer poder circular la palabra local, y sobre todo darle voz a los vecinos y a las vecinas del oeste, que estaban pasando un montón de cosas, políticas, culturales. Y en el marco de eso, bueno, fue como que se fue construyendo. Y lo que decía del aporte de los socios y de las socias, porque también se fueron tomando muchas decisiones en ese momento, que también hoy uno lo ve a lo largo de la historia, son consecuencia de que tal vez nuestra cooperativa pueda tener 34 años, ¿no?, de sostenibilidad, pueda continuar el proyecto, y en ese sentido lo que digo es, por ejemplo, desde la decisión de la compra de la casa. Nosotros tenemos una sede que es propia, y digo, esto lo menciono porque también son cuestiones que muchas veces pasan o problemáticas que tienen que ver con la gestión de una cooperativa, que nosotros esa decisión que tomaron socios en un momento clave del país, que hicieron sacar un crédito, por ejemplo, para comprar una casa, y del cual muchos aportaron ahorros, o tomaron la decisión de no retirar, no tener sus retiros mensuales para poder aportar a la compra de la casa. Y hoy no son más parte de la cooperativa, hace años que no son parte de la cooperativa, pero sin embargo es como que desde un principio tuvieron una visión esta idea de que el proyecto colectivo va más allá del momento o individual y personal, que obviamente cada persona es parte del proyecto colectivo, pero el proyecto colectivo también la idea es construirlo para que pueda perdurar, que pueda venir otras generaciones y que lo puedan seguir aportando. Y es así que bueno, imagínense, han pasado más de 50 socios y socias por la cooperativa, generaciones que se han renovando, que también han pasado por todos los ciclos históricos que también ha pasado en nuestro país, históricos y económicos, desde, como decía, el comienzo que fue en el marco de la democracia, hasta lo que fue el neoliberalismo y la crisis que se vivieron también durante los 90, hubo momentos en que quedaron muy pocos socios en la cooperativa y la radio apenas se sostenía con muy poca programación, y que bueno, y que después fue creciendo también en el marco después de lo que
fue la crisis del 2001 en nuestro país, del periodo por ahí después más del kirchnerismo, y en el momento actual en el que estamos, fuimos pasando por todas las etapas, pero, eh, pero yo creo que el poder haber pasado por todos esos momentos fue la acumulación también de todas las experiencias que fuimos teniendo en el hacer cotidiano. Entonces, le resumo básicamente en lo que estamos hoy, ahora, acá, y quería hacer eje en la historia porque me parece que siempre está bueno saber cómo... No, con el boda. Alguien la abrió. Para que veo cómo... Laburo, con los tapabocas, todo eso. Hola. Ahí sí. No, les decía que les contaba la historia del inicio, y por ahí hacía mucho hincapié en el inicio, porque me parece que siempre está bueno saber o conocer, ¿no? Cómo surgieron los proyectos y cuál fue esa mecha que encendió y que hizo que se haga este recorrido. Hoy en la actualidad, la FM en Tránsito, bueno, sigue vigente, sigue estando al aire, después de haber pasado por muchísimas situaciones y de haber peleado muchísimo para poder tener una licencia, ser legales, para que el Estado reconozca nuestro trabajo. Eso recién lo logramos el año pasado, así que imaginen si no hay un camino de lucha y también de convencimiento de que la manera en hacer la comunicación sí puede ser la colectiva y la comunitaria, y que también el Estado debe reconocer eso. Y también hemos peleado y participado en muchos de los espacios que tienen que ver para que se haya logrado la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se sancionó en el año 2009, y que sí lo que hizo fue, obviamente, permitir que las organizaciones de gestión colectiva, ya sean las cooperativas, como también de cualquier otra personería jurídica, puedan tener tener licencia, tanto de radio como de televisión. De hecho, se marcó que el 30% del espectro radioeléctrico se debe distribuir entre los medios comunitarios y cooperativos, y recién el año pasado, nuestro proyecto, nuestra radio, junto con muy poquitas otras radios que tienen bastante historia también en el país, hemos logrado tener una licencia que todavía estamos en el proceso legal para poder obtenerla. El camino es siempre el camino de la lucha y de la perseverancia en este sentido, y eso siempre nos acompañó. Y hoy, después de haber pasado por todo eso, como les decía, FM en Tránsito sigue estando al aire, sigue teniendo programación diaria y semanal, además salimos a través de por streaming y a través de nuestra página web, pero el proyecto fue creciendo, y además de una radio, en la actualidad también tenemos un área de gestión cultural que Frank les va a contar bien también cómo es que trabajamos, pero desde el año 2016, y después de haber tenido muchas experiencias en lo que tiene que ver con la producción, tanto de eventos como de recitales, como también de teatro, hemos decidido conformar nuestra propia productora, y la productora se llama Platea Oeste, y lo hicimos en el 2016, en el pleno año macrista. También lo hicimos con muchas dudas en algún punto, pero también con muchas ganas de seguir desafiando y seguir intentando ir por el más allá, con ese espíritu que hemos tenido desde el inicio de la cooperativa, ¿no? Porque el inicio de la cooperativa, como les decía, nació con todo el viento en contra. Y sin embargo, con el convencimiento de que nuestro rol sigue siendo necesario para el sostenimiento de la democracia. Y en ese marco, aunque uno lo pueda ver como un marco muy grande, político, creemos que cumplimos un rol en lo local y en el territorio que también es necesario para poder
darle voz a los vecinos y a las vecinas para poder contar las historias que pasan en lo local, para poder también dar a conocer y difundir cuál es la cultura que se produce en el oeste. Y en ese marco, bueno, lanzamos Platea Oeste, que realmente ha tenido un trabajo y una trayectoria sumamente interesante, que Fran les va a contar. También la revista Warning es una revista que por 10 años salió en papel, mensual, de marzo a diciembre, que hace 2 años ya dejamos de imprimir en papel, porque la crisis también nos hizo que nos sea muy difícil para nosotros poder sostener la impresión del papel, por el aumento del papel, por las condiciones en que quienes gestionamos medios gráficos de manera autogestiva son muy difíciles en este país. La dejamos de hacer, pero es un proyecto que sigue latente, que sigue estando, que ahora también se ha transformado en Warning TV, que estamos haciendo distintos informes audiovisuales y que comenzamos a fin del año pasado y que a partir de la cuarentena pudimos enfocar también sobre todas las necesidades que encontramos que están buenas transmitir y difundir por lo que está pasando con la cuarentena, y además desde hace también ya 4 años más o menos venimos como consolidando un área que decidimos desarrollar, que es el área de servicios de comunicación, donde ahí sí lo que hacemos no es un medio en sí, sino es un área donde nosotros brindamos a terceros servicios que tengan que ver con la comunicación, desde ofrecemos servicio de prensa, ofrecemos servicios de producción audiovisual, de fotografía, de acompañamiento que nos ha pasado, a la comunicación también institucional. Y es un área que la desarrollamos entendiendo también y un poco analizando cuál era la situación económica de sostenibilidad de la cooperativa. Por ahí es muy propio de un medio de comunicación, ¿no? De cómo se sostiene un medio de comunicación, pero la realidad es que solo a través de las pautas, como se le llama, o de las pautas publicitarias, o una pauta comercial, encontrábamos que era insuficiente la sostenibilidad del medio, la sostenibilidad de todo el proyecto, y también obviamente el poder sostener el retiro de las socias y de los socios. Entonces, en parte por una estrategia de sostenibilidad económica, pero también de una apertura de nuestra cooperativa, por el perfil de los socios y de las socias que lo estaban integrando, es que decidimos como lanzarnos también a esa nueva área, y que también, bueno, con mucho trabajo y sostenibilidad y esfuerzo se está sosteniendo, y hemos conseguido también y tenido distintos clientes que han venido de distintas áreas, desde alguien, no sé, privado, que y de hecho nosotros ahora estamos haciendo por ejemplo, un servicio que brindamos sobre redes sociales, seguimiento de redes sociales, de un comercio, hasta instituciones que nos han contratado para poder desde dar un taller, por ejemplo, de comunicación, a brindar todo un servicio técnico, sonido, luces y demás para eventos. Bueno, no quiero avanzar más, para así le dejo a Fran y a Flor, no sé si quieren hacer preguntas. Los activo. En 9 minutos, en teoría, se corta. Vuelvan con el mismo link, porque me dijeron que se puede con el mismo link. Ok. ¿Sí? No Okay. no termina, pero yo para avisar. Ok. Bueno, yo si quieren les cuento un poco la parte de gestión cultural. No sé, María, vos dirás. Sí, ¿Vamos con eso? sí, dale. Fran, Bueno. ¿por qué no dejas que hable un poquito de las áreas y ahí entramos en Bueno. lleno? Dale, en realidad iba a hacer eso. Dale vos. Bueno, hola, yo soy Flor. Bueno. ¿En qué área estás, Flor? En administración. Administración, bueno, dale. No, bueno, yo soy alegría. Flor.
Soy egresada o casi egresada, la pandemia no me dejó egresar de la Tecnicatura de Economía Social. Soy parte de la radio desde el año 2015, entré como fotógrafa de la revista Warning y desde el año 2017 formo parte del área de administración, concretamente. Bueno, un poco como decía Lau, la incidencia de la organización es bien dentro de lo comunicacional y lo cultural, entendiendo que desde esos dos aspectos se pueden hacer cambios en la sociedad. El fin último de la cooperativa es el cambio social, es entender que el mundo puede ser distinto, que puede ser más cooperativo, y que las relaciones pueden ser de otra forma y no siempre tienen que ser económicas. Bueno, y un poco en todo lo que fue la trayectoria y los tantos años que tiene la cooperativa, se fueron dando distintos procesos de gestión, y en uno de los últimos procesos de gestión, que si no me equivoco fue para el año 2010, empezó esto de la división por áreas dentro de la COP. Actualmente las áreas son 7, si no me equivoco, es administración, medios, gestión cultural, servicios, comunicación y proyectos. Un poco las áreas de gestión de servicios y de proyectos son aquellas que les dan sostenibilidad económica a la cooperativa. Medios es el corazón del proyecto, que es donde se trabaja todo lo que es el contenido comunicacional que pasa por la radio, por la revista en su momento, o por los canales, hoy las redes sociales, y el canal de YouTube, que igualmente también siempre están en interacción con las otras áreas. Medio labura mucho con lo que es gestión para darle difusión a todo lo que es más cultural. Y bueno, después, como decía Lau, el área de servicios es una de las encargadas de generar recursos económicos para la cooperativa. Gestión también tiene su incidencia a través de la productora en cuanto a lo económico, y proyectos es un equipo que las tenemos escribiendo todo el tiempo proyectos para presentarnos a distintos FOMECAS o financiamientos a nivel nacional, internacional, y ver si nos lleva algo de dineros, y si son euros, mejor, siempre. Que todavía no. Sí, bueno, justamente en lo internacional es algo en lo que empezamos a indagar a partir del año pasado. A nivel nacional existen los FOMECAS, que los FOMECAS son parte o un logro de la Ley de Comunicación Audiovisual, donde de todos los impuestos que pagan todos los medios de comunicación, se crea un fondo a partir del cual las radios comunitarias y de pueblos originarios presentan proyectos, concursan y se financian esos proyectos. Creo que los FOMECAS empezaron en el año 2016, por ahí, y bueno, fueron una pata fuerte en cuanto a lo que es la sostenibilidad económica de la COP, que le permitió también incluso equiparse en cuanto a lo audiovisual, para salir tanto a trabajar como a tener la posibilidad de generar comunicación a través del audiovisual. Bueno, y después, ¿qué más? Bueno, actualmente somos 16 socios y socias. Hay muchas generaciones, hay un socio fundador, hay uno que es casi fundador, y después creo que son dos grandes camadas más del 2010, y una última que fue del 2017, en la cual entramos Fran y yo. Y bueno, creo que nada más. No, bueno, sí, quizás interesante recalcar también, o recordar esto que decía Lau, de que la pauta o la publicidad siempre fue uno de los grandes ingresos de la cooperativa, que en los últimos años es como que fue en detrimento, y por eso la cooperativa tuvo que salir a darse esta estrategia de generar otros recursos, y justamente en el marco bien actual, ahora en el tema de la pandemia, el cambio de gobierno, muchas de lo que eran las pautas privadas, después de 4 años de macrismo, no se pudieron renovar, con esto del inicio de un nuevo gobierno que está entrando, y justo la pandemia, muchas de las pautas también nacionales o provinciales
también quedaron ahí como medio en la nada, y puntualmente nos está pasando que tanto con gestión como con servicios no estamos pudiendo salir a trabajar, básicamente. Los eventos culturales no sabemos cuándo volverán, y bueno, los servicios que brindamos están también muy ligados a este tipo de eventos culturales, o de las reuniones, o de congresos, o de ferias. Entonces, bueno, la verdad es que la pandemia nos está afectando un montón. Seguimos todo el tiempo dándonos estrategias, o incluso escribiendo proyectos, y viendo si puede venir un poco de financiamiento por ese lado. Y también, en este caso puntualmente, si bien el macrismo fue complicado, salimos a laburarlo con todo. Creo que muchos de los socios pusieron más del 100% de lo que podrían de su vida, y se generó una estructura muy grande que nos permitió lograr una capacidad de ahorro, que es lo que ahora verdaderamente un poco nos está manteniendo, porque los ingresos de la cooperativa se redujeron en un 50%, se podría decir. Y bueno, eso, somos 16 socios, y de los cuales 7 tienen retiros fijos que los estamos manteniendo. Eso. Sí, que son, digamos, los retiros fijos, es una decisión de la asamblea invertir en determinadas áreas, como lo son la administración, donde está Flor, los medios, que como bien decía es el corazón del proyecto, y el área de mantenimiento, que es la que se ocupa de sostener, bueno, todo lo que adquirimos de material, valga la redundancia, entre otras cosas. Estaba bueno lo que decía Lau, antes que corte este minuto y volvemos, es esto del repaso histórico, porque el contexto un poco siempre acompañó a la cooperativa en las decisiones, y también viendo a la cooperativa afuera, también se ve un poco el contexto. De hecho, en un libro que cuenta un poco la historia de la radio, que se llama Retumba, Ahí que muestra los dos, lo cuenta de una manera transversal abajo. Bueno, y podemos ver que en los 90, por ejemplo, quedaron 3 socios en la cooperativa, en los 90 quedaron 3 socios por el contexto que vivía el país, y después, inclusive, ya, no sé, Lau quizá me corrige, pero en 2004 eran 9 socios hombres y una sola mujer. En la actualidad hay quórum de mujeres, son más que los hombres, y creo que esto del contexto también aplica en este caso. Y bueno, y ligado al contexto, volvemos ahí a esto de gestión cultural y de lo que fue Planeta Oeste y demás. Que bueno, como contaba Lau y Flor, a raíz de lo que se venía, ya teniendo la experiencia de lo que pasó en los 90, que quedó la radio bastante vacía, había que buscar soluciones para poder ser más autosustentable y no depender de nadie. Entonces ahí es donde empieza a laburar fuertemente gestión cultural y servicios. Servicios hasta llegó a inventar una marca de remeras que se llama Liquidambar, donde hacíamos remeras con artistas del barrio y vendíamos. Y bueno, y con la parte de gestión empezamos a producir fechas. Puntualmente producíamos en la Sociedad Italiana de Morón, que es una sala para 400 personas, y la producíamos en su totalidad, digamos. Te muteaste, Fran. Ahí estoy. Hola, hola. yo los muteé porque había ruido de fondo y no te escuchaba. Ok, ¿dónde me quedé? A ver. La sala de la Sociedad Italiana. Sí. Bueno, ok. Sigo desde ahí, les muestro acá ahí unos... no se puede compartir, bueno. Hay unos... Les iba a pasar unos flyers de algunas de las cosas que hicimos. Nosotros festejamos el cumpleaños de la radio, que es en julio, y hacíamos una fiesta.
como nos salió bien alguna vez vendiendo birra y demás, empezamos a tomarlo en serio como un laburo y como algo que podía generar ingresos para poder sostener el proyecto y a la radio en sí, bueno, que es el motor y es la voz y la cuestión del proyecto y para lo que hacemos todos. O sea, todos y todas reconocemos el proyecto como un proyecto político y militamos y participamos con ese sentido. Todo lo que hacemos lo hacemos por esa convicción y para poder sostener el aire. Después, en el medio tenemos las contradicciones, las discusiones y todo, pero bueno, un poco de eso se trata. Con la gestión, básicamente lo que hicimos fue generar propuestas culturales que quizás tenías que ir a Capital Federal a ver, como pueden ser, no sé, ir a ver a Dolina, a Darío Stanriver, a Escalandrum, etc. Y que quizás en el oeste nadie lo estaba produciendo. Entonces, como a modo de traer un poco más de cultura para nuestra zona y también generar ingresos, empezamos a articular con distintas productoras y artistas, como es el caso de la Helio Valdés, que hace 7 años que trabajamos con ellos en el oeste, que la primera vez que lo hicimos fue en una fiesta de la radio, donde vinieron 300 personas. La segunda vez lo hicimos en el marco de un cumbión, en el cual creo que llegamos a empatar económicamente los números, pero que se forjó una relación interesante y para nosotros también de apertura, inclusive en lo musical, que sostuvimos en el tiempo, y el año pasado produjimos el show más grande que hicimos, que fue para 2.000 personas en el microestadio del Hey, en Ituzaingó. Posteriormente, antes habíamos hecho Auditorio Este y la Ciudad Italiana y demás, pero bueno, como acompañando el desarrollo del artista en el territorio. Después también articulando siempre claramente con las bandas y artistas locales del barrio, que eso ya lo hacíamos con la radio y lo hacíamos en las fiestas y demás, pero pudimos sumar ese condimento de poder traer artistas de otra escala e inclusive fusionarlos. Una vez hicimos un show del hijo de Roger Waters, que estaba en la Argentina. No nos fue muy bien, habrán venido 30 personas, pero antes de él tocaron unos amigos de acá del barrio, y así constantemente, cruzando públicos y personas. Después, esto es más que nada lo que es Platea Oeste Producciones, que es con la que desarrollamos los eventos en particular. Después, la cooperativa como proyecto también llevó a cabo el Festival Cultural y Solidario Vamos los Pibes y las Pibas, que hubiera sido el año número 7 que lo hacíamos, que empezó hace 7 años, vale la redundancia, con una colecta que hacíamos para el Día del Niño y de la Línea, para comedores del oeste, de Ituzaingó, de Morón y de Hurlingham, que esa colecta venía muy floja, hasta que dijimos, o la dejamos de hacer, o intentamos hacer algo levantarla básicamente. Y así nació la idea de hacer el festival. Que lo sostuvimos, fuimos poniéndole contenido y amor, y la última edición tuvo 4 escenarios, y con una lógica de cumplir un poco con el cupo femenino, que haya actividades para chicos, y que no sea solo un show de bandas. Entonces se empezó a generar con el festival algo que no habíamos hecho nunca, que era fusionar un poco todas las distintas disciplinas artísticas. Bueno, un poco por ahí, me enrosqué un poquito, pero somos así. Bueno, a ver, creo que los activar a todos. Se ha cancelado el silencio. No, no sé si hay preguntas del grupo. Qué silencio, chiques. Es que no se me ocurre porque fueron súper claros los 3. Entonces es como que decís, ¿qué más pregunto?
Me parece que estuvo buenísima la charla, que fueron re claros en todos los conceptos. ¿Puedo hacer una pregunta? Si nadie se anima, arrancamos. Dale, dale. Sí, arrancá vos si querés. Yo iba a arrancar, arrancá vos, Joaquín. Ahí va. Chico, bueno, buenísimo. Sí, súper claro. Un poco en la tecnicatura, en el caso de práctica, charlamos mucho en relación a la sostenibilidad y a los recursos para sostener los proyectos culturales. Y me interesaba un poco saber cuáles son por ahí todas las posibilidades que ustedes manejan de ingresos para poder sostener el proyecto. Entendí que una de las que fueron muy importantes tenía que ver con FOMECA, que debe ser un fondo vinculado a las radios, pero quizá en el ámbito cultural hay un montón de otros. Quería saber también específicamente si a nivel nacional, provincial o municipal cuentan con la posibilidad de acceder a subsidios de los 3 niveles estatales, digamos. O si han contado o si han accedido, digamos. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Sí, bueno, los FOMECAS son a nivel nacional. Es un fondo concursable que es a nivel nacional. Después también hemos participado del Fondo Nacional de las Artes, también tanto a nivel nacional como a nivel municipal. No me acuerdo alguno más puntualmente de nivel nacional, pero como les contaba, estamos ahora también incursionando en lo que es el financiamiento internacional y la escritura de proyectos para la UNESCO, que todavía de eso no conseguimos nada, pero bueno, estamos tratando de poder ir por ahí este año. No sé si respondí del todo tu pregunta. Y no sé si, Lau, ¿te acordás de algún otro financiamiento que hayamos recibido? Bueno, Manos a la Obra, del Ministerio de Desarrollo, que la verdad que tiene una historia que nos costó, es muy loco, porque Manos a la Obra nos salió en el 2016, 16 o 17, 16 creo. Fue como muy loco porque algo que vinimos trabajando un montón y presentando, y después nos salió, bueno, en el medio del macrismo, pero nos salió. Y por ahí eso también es interesante ver a partir del área que nosotros entendimos de abrir el área de proyectos y por qué empezamos a entender por qué era necesario que compañeras y compañeros se formaran también y que específicamente tengan la tarea de sentarse a buscar fuentes de financiamiento, ya sea o concursos o subsidios a todo nivel, a todo, digamos, nivel, ¿no? Desde lo municipal, o provincial, nacional, internacional, y también desde el ámbito de la comunicación, y desde la cultura, y desde la economía social, que ese es ahí un gran hueco que todavía, o como cooperativa de trabajo, todavía hay mucho, digamos, poca posibilidad de poder acceder, ¿no? A todo lo que tenga que ver con subsidios en ese sentido. Y es un trabajo que nos llevó mucho tiempo, pero que realmente ahora hay 3 compañeras que son unas genias, y con Flor también ahí en el grupo, que han logrado como aceitar un mecanismo y prestarle mucha atención y dedicación, y también como cooperativa entendemos que había que poner foco y destinar tiempo a lo que es esa mecánica que se puede ir formando cuando uno va presentando muchos subsidios y puede acceder a ellos, y eso hace que pueda haber una circulación también del ingreso de los recursos, porque es una realidad, o sea, nuestro tipo de proyectos necesita también del apoyo del Estado, y no lo entendemos como si fuera como que esa concepción de que debemos vivir de la teta del Estado, ¿no? Sino nuestra manera de ver y entender, como lo decía Flor en el caso de los FOMECA, que son fondo de concursos que se obtienen por el pago de impuestos y que
tenemos el derecho como organización de tenerlos, así como el Estado subsidia un montón de sectores, muchísimos sectores de la economía, y que de hecho nosotros venimos con retraso de subsidio, o sea que el Estado todavía, porque llevamos más de 30 y pico de años de negación propio del Estado, de reconocernos como tal, y de haber estado en el marco de lo que es el campo de la comunicación de nuestro país, totalmente fuera de todo derecho y discriminados, porque es así. Entonces, también todavía el Estado tiene una deuda con nuestro tipo de proyectos y entendemos que es un derecho poder participar, obtenerlos, o subsidio del Estado para garantizar la sostenibilidad de este tipo de organizaciones, que en nuestro caso lo que hacemos es fortalecer o apuntar a garantizar el derecho a la comunicación. Y otro es punto de cultura, ¿no, Flor? No me acuerdo, sí, que ese Puntos de Cultura, que es un proyecto del Ministerio de Cultura, que se viene desarrollando hace un montón de tiempo, lo hemos obtenido y de hecho ahora volvimos a presentarlo. Sí, respecto a eso, son, digamos, el equipo de proyectos está en constante búsqueda. Ahí también Jorge pregunta cómo se hacen los financiamientos internacionales. Y bueno, ahí está el equipo que no para de investigar y de buscar y evaluar, ¿no? Para ver en cuáles puede concursar. No se me ocurre ahora concretamente en cuál. La UNESCO, no sé. Ahora estamos en uno de la UNESCO, nos hemos presentado en la Unión Europea, que es algo dificilísimo, pero hace un par de años atrás hicimos igual el intento, y han habido otra experiencia que nos hemos presentado en uno, creo que de una embajada suiza, y por ahí algún otro que nos ha llegado más del palo de la comunicación, ¿no? En ese caso son todos proyectos que vienen específicamente de otros organismos, específicamente tampoco de organizaciones o fundaciones no hemos tenido, que es lo que queremos, empezar a acercarnos, y que sabemos que eso lleva un trabajo, es un trabajo también de relación, porque en el ámbito así internacional es como un poco eso, ¿no? Entonces también, bueno, lleva tiempo. Después, Lau, quizás está bueno que cuentes que formamos parte de AMARC y de Farco, que bueno, también a partir de ahí se desprenden, esto de estar en contacto con otros proyectos. Bueno, vos sos la especialista, Laura es parte del área de relaciones institucionales, así que es la más indicada para hablar de esto. Sí, está bueno, Fran, eso porque siempre nos concebimos en articulación con otros proyectos, como también lo decía al principio. O sea, la cooperativa solita no es una isla. Si nos caracteriza la gestión colectiva, también nos caracteriza querer articular con quienes están, digamos, hermanados en el tipo de proyectos que vienen haciendo. Así que desde el inicio, de hecho, nuestra cooperativa fue fundadora de del movimiento de radios comunitarias nacionales, que en su momento se llamó ARCO, y después ahora se llama FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a la actualidad ya nuclea como más de 80 radios comunitarias. También somos parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. También formamos parte de ARESIA, que ARESIA es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, lo hicimos a partir de nuestro proyecto gráfico de la revista Warning. Somos parte también, esto en el ámbito de la comunicación, de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y como decía Frank, está bueno que lo marcaba, a través de esos espacios también de articulación colectiva, hemos podido participar en algunos proyectos colectivos que se presentaron, en las que tienen asociación, porque también eso es un tema, ¿no? Para presentarte tenés que tener todas las cuestiones de los papeles en regla, y en nuestro caso tener todo lo que sea cuestiones de la cooperativa, balance, etcétera, que ahí Flor es una bendición, que todo lo que labura, que realmente también es un gran avance, un gran trabajo, que nosotros contemos con una especialista en el área y que venga la economía social. Eso realmente es como
una joya, porque lo que nos ha ayudado mucho es también a entender que si nosotros queremos acceder a subsidios, tenés que tener los papeles, los tenés que tener al día, no hay con qué darle, porque a veces lo que nos pasa en nuestro tipo de organizaciones es eso, como que si vas a los tumbos, cuando por ahí querés acceder, te encontrás que tenés un montón de trabas porque no tenés resuelto un montón de cosas. Entonces fuimos aprendiendo en el hacer, en que era como es en el área de la administración, por ejemplo, que una socia como Flores en nuestra cooperativa realmente fue un crecimiento, porque con un perfil de la economía social que entiende la organización y que además obviamente es fotógrafa y tiene un perfil de comunicación, que fue una gloria, porque imaginen que todo el resto venimos del palo de la comunicación, de periodismo, y un desastre, ¿no? O por lo menos si a mí me ponen a administrar, voy a hacer un desastre. Pero eso es un punto sumamente importante para después poder acceder. Entonces, lo que les decía, a través de estas asociaciones o redes que tienen también personería jurídica, hemos podido acceder a Fomento. Y para terminar, también somos parte de FOMEVA, que es me sale foro. FEMOVA. FOMEVA. Federación. Ya me parece a la Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste. Y de la mesa del asociativismo y la economía social de Morón. Acá levantaron una manito y también Jorge hizo una pregunta. Lenovo, porque no me sale el nombre, dice Lenovo A60, no sé quién sería. Soy Nana, soy Daniela, acá estoy. Sí. Me olvidé de cambiar el nombre. Les quería preguntar qué es lo que sigue dilatando hasta el día de hoy la posibilidad de que tengan la licencia. Y si cuando se promulgó la ley de medios en el 2009 no había algo que los pueda acercar más a alcanzarla, ¿por qué todavía es como que no logran alcanzar la licencia? La U puede explicar después la parte que sigue, pero la tuya. licencia la tenemos desde el año pasado. Ah, está bien. Yo entendí que sí, que la licencia como que había salido el año pasado, pero que todavía estaba ahí en cuestiones de tratativas. Entendí que no estaba al 100%. El tema es que el espacio radiofónico es una regulación que hace el Estado. Entonces, no es que cualquier persona pueda acceder a una licencia, sino que el Estado te dice qué requisitos tenés que tener para acceder a una licencia. Como decía Lau en un principio, las organizaciones comunitarias, cooperativas, no eran parte de quienes el Estado permitía que accedan a tener un espacio radiofónico, radioeléctrico, creo. Sí, a partir de la organización de muchas radios cooperativas y en asociaciones así como Lau nombró Farco y AMAR, que fueron impulsoras de la redacción de la ley, que trabajaron mucho tiempo para que la ley salga recién en el año 2016. A partir del trabajo de todas estas organizaciones había reconocimientos a las radios cooperativas y a las radios comunitarias, pero no la licencia definitiva. Un poco es como que te dejan dentro del marco de la ilegalidad, y creo que lo que, hablo por mí igual, no voy a hablar por toda la cooperativa, pero es que la legalidad para el Estado es la comunicación como un negocio. Quien quiere hacer comunicación contrahegemónica, quien quiere tener otra palabra, no querían que sea legal. Entonces ese proceso se dilató un montón de años. Se abrieron un llamado concurso a partir del año 2017, justamente en la intención de regular el espacio radioeléctrico, en el cual ni siquiera entraron todas las radios comunitarias, sino que entraron radios que tenían algún tipo de reconocimiento anterior. Para también dentro de ese concurso muchas radios que no tenían los papeles al día quedaron afuera, y un poco de nuevo las cuestiones de lo que es lo legal y lo que es el orden administrativo es el que pone la vara en cuanto a qué radio puede tener un espacio y cuál no, y cuál es la comunicación que puede acceder al espacio radioeléctrico y cuál no. Nosotros entramos en ese concurso, participamos, no era a ganar, era presentar toda la documentación,
y recién el año pasado, sí, bajo el gobierno macrista, se nos otorgó la licencia. Salió el comunicado de que vamos a ser beneficiarios de la licencia. De nuevo, tenemos que presentar más papeles para que eso se haga efectivo. Pero tenemos licencia. Justamente con todo esto de la pandemia, la presentación de esos papeles se pospuso. Gracias, ahí me quedó claro. Gracias. Sí. No, y por ahí, porque el tema es, una cosa es que esté la ley, una vez que es la base, después la aplicación de la ley ya es otra cosa, y pasa también por decisiones políticas, porque la decisión política era que el Estado llame a concurso. Al no llamar el Estado a concurso no teníamos posibilidad de obtener una ley, y esa era una decisión de quienes estaban en el área de gestión para que se cumpla la ley. Por eso es como que digo, la pelea siempre, lo nuestro es siempre como una disputa de derechos constantemente. Lo digo específicamente desde el campo de la comunicación comunitaria, pero bueno, desde muchos otros campos también. Sí, Jorge acá está planteando el tema, si está en el chat, lo del Instituto Patria, si tienen alguna relación, es porque se había armado algo de comunicadores del campo popular, y después Fabián, sobre el tema del Ministerio de Trabajo, ofrece la línea 2 de subsidios, que, pues, si lo sabían o nada, me parece que es informativo, a modo informativo. Yo te digo, lo del Instituto Patria, sí, yo conozco en lo personal, y varios de la cooperativa también conocemos a varios que por ahí forman parte de ese espacio, pero no, seguramente nos hemos cruzado en varios lados, pero no específicamente no articulamos en lo que sean estos Un ruido. Y les hago una consulta, el tema de la organización interna. Ustedes claramente están divididos en 7 áreas, eso lo explicaron con detalle, pero el tema de los tiempos, cómo lo distribuyen, ¿es por proyectos? ¿Es un horario fijo? Esas cuestiones, ¿tienen una especie de reglamento como pensamos en la dinámica tradicional de una cooperativa de trabajo fabril, de dinámica fabril, o calculo que nada que ver, pero está bueno por ahí esa parte interna? ¿Y cuáles son quiero entrar a los lados más oscuros, cuáles son los tipos de conflictos que puede llegar a generar eso? Porque igual ustedes tienen muchos años, mucho recorrido, muchos idas y vueltas, y está interesante para pensar otra organización que recién comienza, esos tipos de consejos o esa parte de la historia, que también es importante, ¿no? Porque creo que los éxitos de las cooperativas, entre comillas, definiendo éxitos de otro formato que nosotros pensamos de la economía social, es esta relación que se genera con el otro y con la otra. Y por ahí sería interesante esa parte que la explicaron, pero por ahí si quieren indagar un poco más. Respecto a lo legal, para mí Flor después va a avanzar, pero a lo organizativo, igual agarrándonos primero de lo de los logros, siempre decimos que tanto las derrotas como los triunfos son colectivos, y medio que con esa lógica y ese paraguas nos manejamos. Dentro de otra de esas premisas es como de lo que uno se compromete que va a hacer, lo tiene que hacer frente a la asamblea. Esas son como dos frases que se me vinieron mientras venías hablando. Después, en lo organizativo, la asamblea en sí, todos los socios, nos encontramos el primero y tercer sábado de cada mes, y después nos juntamos una vez por semana, tenemos una reunión de áreas, que es obligación de que cada referente de área, digamos, esté presente. Puede estar cualquier socio, pero es como para poder tener cosas más de la diaria y más dinámicas, digamos. Todo esto fue todo un proceso de gestión que se logró dividir toda la cooperativa en áreas para que de repente no estemos en una asamblea discutiendo sobre, no sé, un programa que salió al aire. Está bueno porque es práctico, todo bastante monótono, entonces hacer todo. Ian, pon en silencio tu coso. Ok. Igual había entrado bien, para mí. Flor, ¿querés contar igual lo preciso más de cooperativa, digamos, más de papeles? Dale, no recuerdo muy bien qué pregunta. Lo del Consejo de Administración, puntualmente. Sí, quizás, como decía Fran,
nuestro funcionamiento a modo organizacional es más en una especie de asamblea permanente con estas reuniones que tenemos todos los socios y socias 2 veces por mes. No sé, sí, es eso más que nada. Y después las reuniones de áreas, donde participan las cabezas de las áreas, que es más una cuestión más operativa. Las reuniones de áreas se tratan temas operativos, lo que pasa cada semana y el día a día de la organización, y en las asambleas se tratan los temas más, las definiciones más políticas. Había algo más que habías preguntado, no me acuerdo. ¿Qué tipo de definición política hablamos cuando definiciones políticas? Me encanta. Y, por ejemplo, no recuerdo exactamente desde qué año, pero la cooperativa tiene un amparo contra el Estado Nacional por los decretos que derogaron la Ley de Comunicación Audiovisual. O sea, decidir si llevamos eso, si hacemos un juicio contra el Estado, es una de las decisiones políticas. Básicamente. Ese tipo de decisiones se toman en asamblea. Ahora, ¿de qué color compramos el tacho de basura? En la reunión de áreas. Sí, acá Jorge está preguntando el tema de los retiros fijos. Eso era, el tema de la participación. Sí, lo que decía Fran también es acertado. Todos los años, entre aproximadamente el 20 de diciembre y el 20 de enero, las áreas preparan lo que son los informes de lo que fue el año, y se sociabilizan esos informes, se leen, y a partir de ahí se toman decisiones y se planifica lo que va a ser el próximo año. También, por ejemplo, el área de medios propone los objetivos o las propuestas para el año siguiente, el área de administración plantea lo que sería el presupuesto, el área de gestión, cuáles son los eventos principales que plantea hacer, o cuál es el objetivo económico que también que se proponen. Y en base a todo ese análisis, a los objetivos, los socios y las socias exponen cuál es su disponibilidad horaria y a qué se comprometen para lo que sería el año entrante. Son todas decisiones que se toman durante el verano, que también se hace puntualmente en el verano porque es cuando la diaria es como que está más tranquila, los programas quizás están de vacaciones, los programas de la tira están en un formato más reducido, más de verano, el área de gestión no tiene tantos eventos, el área de servicios tampoco, entonces nos tomamos un poco esos meses para planificar el año. Y puntualmente con los roles de gestión que hoy en día están retirando, el compromiso es que esas personas cumplen 20 horas semanales de trabajo para la cooperativa. Sumo una cuestión más a nivel de distribución de dinero, desde gestión, desde lo que es Platea Oeste. Cuando empezamos en esta sociedad italiana que les contaba, lo que hacíamos era repartir el excedente entre la cooperativa y los que trabajaron, les tocó trabajar ese día, con un sistema de puntos. Básicamente había un productor general, había un barman, un cajero, según la tarea que le tocaba a cada uno, se le asignaba una cantidad de puntos, y según el excedente que podía generar la fecha, se iba distribuyendo el dinero. Todo esto de manera lo más equitativa posible, teniendo un básico, digamos, y un máximo para no generar desigualdades, sabiendo que hay algunas fechas que pueden ser más convocantes o que pueden generar más rentabilidad. Eso puntualmente un aporte de gestión. A mí me gustaría por ahí agregar que llegar al momento actual y a este modelo de gestión, que seguramente va a ir cambiando, fue todo un proceso. Y obviamente tenemos una historia, muchos años, y si agarrás 20 años atrás, la organización era otra, realmente. O sea, sí, obviamente una cooperativa con consejo de administración, con asociados, cumpliendo las reglamentaciones de lo que cumple una cooperativa, pero el modelo de gestión se tiene que también asimilar, tiene que ser
presentar el modelo de proyecto que se está llevando a cabo y que son los socios actuales que lo definen. Y digo esto porque para mí, y eso lo fuimos aprendiendo también en el hacer, no hay una receta de este es el modelo de organización, en este caso una cooperativa de comunicación comunitaria, porque nosotros gestionamos, como dice Frank, gestión cultural, lo que es la producción de un show, pero también un medio de comunicación como que es la radio, que implica un montón de roles que por ahí son obviamente muy distintos, si es una cooperativa de trabajo de, no sé, que fabrica, o de producción, claro, textil. Ay, tengo el micrófono. No, pero está bien, Flor, quédate, no, quédate. Entonces, es como, no hay un modelo cerrado. Los modelos los tenés que ir haciendo, digamos, adaptando también a cuál es tu objetivo político y a lo que querés desarrollar. En este caso, nuestra política comunicacional también, o la incidencia que queremos tener. Y me gustaría contarles que para llegar a esto, que realmente yo lo veo a través de los años y es un logro, la manera en que nos hemos dividido por áreas, cómo también cada socio y cada socia entendió cuál es su responsabilidad o cuál es su tarea que le corresponde por asumir cierta responsabilidad en algún área. Eso llevó mucho tiempo y nosotros hicimos un proceso de gestión, se llamó, durante 10 años casi, que lo hicimos gracias a también por ser parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC, una compañera, que es una amiga, una hermana, que casi ya es parte de la cooperativa, que se llama Claudia Villamayor, que es una persona especializada también en medios de comunicación comunitaria, que ha recorrido Latinoamérica haciendo eso, pero ella fue un externo que nos ayudó a poder pensar esto, el modelo de organización que queremos. Y también entender que nosotros queremos producir cultura, es así, cultura y comunicación, tenemos ganas de hacer nota, tenemos ganas de salir a la calle, de tener un programa de radio, de hacer un show, de todo, pero para poder hacer eso le tenemos que destinar tal vez el 50% del tiempo a entender cómo hacemos que esa organización tenga un engranaje y que ese engranaje ande. Y entonces eso también es siempre una disputa, ¿no? Porque hay veces que, obviamente, el que tiene ganas de estar en un micrófono al aire de la radio y solo hacer eso, y no puede hacerlo. De hecho, si vos preguntás, en muchos de nuestros socios y socias, no todos y todas están haciendo lo que tienen ganas de hacer. Porque también eso es una decisión, porque entendés que para que haya una radio al aire, tal vez vos te tenés que correr y ponerte a hacer otra tarea para que se pueda sostener, porque si no, no podemos prender la radio y no vas a salir al aire si vos querés salir al aire. Entonces ese proceso nos llevó 10 años, fue alguien externo que ayudó muchísimo, porque hacía como de una mediadora también, y nos permitió analizar qué organización queremos ser, desde el año 2015 para acá, y fue en fines del 2015 más o menos, que después de un proceso muy largo, y en el medio de cambio de socios incluso, porque eso influye mucho, cuando se va un socio o una socia, influye obviamente, somos un colectivo que está hecho de personas, ¿no? Y en el medio de todos esos cambios pudimos definir y planificar a largo plazo, algo que también costaba muchísimo, poder tener una visión a largo plazo, y también poder decir, bueno, de acá a 5 años, ¿cómo nos vemos, cómo nos queremos ver? Y ahí fue que tomamos la determinación de la división por áreas. Y eso ayudó muchísimo a poder emprender proyectos que queríamos, que por ahí hablábamos mucho de gestión cultural, queríamos hacer, pero había que, alguien tiene que ordenar un área, alguien tiene que hacerse cargo por ahí de ciertos roles que sí o sí tienen que estar presentes para que se puedan llevar a cabo, pero también con el desafío de que eso se tiene que ir validando todo el tiempo. O sea, tampoco nos podemos quedar en la rigidez de que hace 5 años definimos que son estas áreas, que es este esquema así cuadrado, porque la realidad te lleva por delante, porque somos seres humanos, porque somos personas, y porque la organización, el modelo organizacional también se tiene que ir adecuando, siendo flexible al contexto y al momento. Entonces, otra de las cuestiones me parece que es que en cada asamblea, en cada reunión, que surgen cuestiones más de la gestión, de las relaciones entre los socios y las socias, que pasan obviamente, por ahí esas zonas que voy a decir que no, que son las que más cuestan,
se necesita que la asamblea valide las decisiones, valide ciertos acuerdos, los acuerdos que nos vamos poniendo o los acuerdos a los que vamos llegando para alcanzar tal objetivo, por ejemplo. O sea, Me va a eso es cortar algo de que nuevo, pido disculpas, vuelvan de nuevo con el mismo gozo. Esto es horrible, les voy a buscar otra estrategia para gozo, para la próxima. Seguí, Laura, perdón que te interrumpa con No, eso que decía, que el desafío también es esto de que para mí en este tipo de nuestras organizaciones, como decía, es muy importante darle espacio a esto, al modelo organizacional, a cómo nos estamos organizando, a cuáles son los roles y la tarea de cada socio. Es algo que realmente cuesta también, porque otra de las cuestiones que también me parece que en los tipos de proyectos de cooperativa pasa, que es una realidad, no todos y todas de una, cuando se incorporan, asumen o entienden qué significa ser parte de una cooperativa, qué significa no tener un patrón, no tener nadie que te esté diciendo qué tenés que hacer, y hasta dónde llega tu responsabilidad, y lo que espera el colectivo de vos. Y eso es algo que todo el tiempo se está discutiendo, y es un aprendizaje, no es que uno, hay algunos y algunas que les puede salir muy fácil, es innato, pero eso también se aprende, no es que viene solo. Y también, digo, estamos todos como formateados la cabecita de que desde que nos nacemos, de que nos enseñan a que vos tenés un jefe y el jefe te indica qué es lo que tenés que hacer. Y cuando entras en un proyecto así, hay veces que no es tan fácil entender que el colectivo está esperando de vos una cierta responsabilidad. porque en 15 días, Joaquín, ¿qué COPE vamos a estar? Vamos a conversar con el espacio cultural La Minga, que está acá en el barrio de Boedo, en Capital, que si bien no está conformado legalmente como cooperativa, funciona con ese formato, y tuvo diferentes cambios a lo largo de los, ya creo que 10 años que tiene, en su formación, en su conformación, en su funcionamiento, así que me parece que particularmente es un espacio interesante para entender cómo se trabaja también en el territorio desde un espacio estrictamente cultural. No porque no lo sea de FM en Tránsito, que también es cultural, pero en este caso desarrollan eventos, talleres. Bueno, Laura, te estaba justo hablando si querés seguir o seguimos, seguimos con preguntas. Si quieren seguir, pero me parece que la gestión es todo un desafío y hay que ponerle mucha energía y si vos evaluás muchas de nuestras asambleas, como decían los chicos, esa asamblea que tenemos permanente, que lo hacemos todas las socios y socias, llegamos llegamos a ese modelo de tener reuniones por áreas que sean más operativas y de trabajo, que son las áreas que se cruzan constantemente, y las reuniones más generales. Mucho del tiempo que destinamos se lleva a debatir, a hablar de cuestiones que tienen que ver con esto, con cómo estuvimos trabajando, con el desarrollo de las áreas, con las situaciones personales de los socios. Pasó una cosa, pasó tal cosa, no estoy de acuerdo, hay un socio o socia no está realizando algo que traba otra cosa, entonces, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde cada uno puede dar? Digamos, el tema personal también y de la situación de cada uno lleva su tiempo. Y creo que si hay algo que se sostuvo en la cultura institucional, y eso está bueno, que quienes somos hoy socios machacamos para que los nuevos que entren, o quienes entren nuevos también lo incorporen, es poder dedicarle mucho tiempo a las cuestiones, como le decimos, las humanas, ¿no? El tema de nuestras relaciones como colectivo, porque es muy importante poder que haya un espacio también, en la asamblea sea un espacio donde se pueda dialogar hasta lo que más nos cuesta por ahí. Pasa en todas las organizaciones, obviamente, pero tratar de evitar, no sé, cuestiones que pasen cuando hay ruido demasiado de pasillos, o sabemos que hay cosas que se están quedando afuera de la asamblea, poder que el espacio de la asamblea sea como en eso un lugar muy
muy respetado y donde haya mucha apertura al diálogo, porque al fin y al cabo, si no funcionamos entre todos, de alguna forma la organización se perjudica. Sí, habían hecho una pregunta antes en relación a los socios, si quedaba algún socio de la primera camada, y sí, eso creo que preguntaron. Sí, hay un socio fundador, que se fue y volvió. Pero se volvió. Bueno, en general preguntas, yo lo veo bastante completo, pero me gustaría si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, que levante la manito y de última lo pregunto yo. Fabián había preguntado si teníamos reglamento interno. Sí. No me consta que haya un reglamento interno escrito, tipeado, y que se distribuya a los socios en el momento de su ingreso, pero hay muchos acuerdos que se transmiten de generación en generación y que se van revalidando todo el tiempo, y el espacio, como decía Lau, de la asamblea es bastante para poner en claro esas cosas. El tema con la Muni, con Morón, ¿cómo están? Porque ustedes vivieron muchos Morón, un Morón Sabatella, un Morón del ex, no me acuerdo cómo se llamaba el último. Tagliaferro. De Rousselot. Bueno, es verdad. ¿Cómo se llevan con el gobierno local? Empatados. ¿Qué? En los 33 años de la radio vamos empatados, en que mitad de gobiernos nos llevamos bien y mitad de gobiernos nos llevamos mal, me parece. ¿Sí? Porque tenían temas con algo de la pauta, ¿no? Con Morón, con el municipio y todo eso, ¿cómo lo resolvieron? Yo estoy hablando otras cuestiones que hablaba con Flor en la cursada que se sacaba con esos temas. El municipio tiene una ordenanza municipal por el cual tiene que destinar un porcentaje de su pauta a organizaciones del territorio. Esa ordenanza, si no me equivoco, salió durante la gestión de Sabatella, o de Lucas, la primera de Lucas, que durante el gobierno de Ramiro, ex esposo de Vidal, no se cumplió. Durante todo el mandato de Tagliaferro no tuvimos pauta municipal, incluso el gobierno, nos habían quedado pendientes algunos pagos del gobierno anterior, que cuando asumió Tagliaferro tuvimos que ¿cómo se diría? Rescindir parte de esa deuda, porque si no, no había posibilidad de cobrarla. Y bueno, recién ahora con el gobierno de Lucas, esa ordenanza se está volviendo a cumplir. Acá están preguntando el tema de los socios, si hay convocatorias. ¿Qué sería eso por ahí? A ver cómo lo... Nos llegan los mails, la secretaria es la encargada de mandar mails. Para las reuniones semanales, las reuniones de áreas, el mismo día se manda el mail y se va respondiendo quién asiste. Y para las reuniones de asamblea se manda con un poquitito más de tiempo, porque también es mayor la convocatoria, y sobre el mismo mail se va respondiendo quién asiste a la asamblea. ¿La gusta queriendo decir algo? No, sí, porque creo que también decía un poco cómo el recambio de socios, cómo ingresan nuevos. Sí, me parece que va por ese lado, ¿no? Perdón. No, igual está bien. Leí mal la pregunta. No, ¿cómo se renuevan los socios? Debe ser, sí, Marina, si querés, Marina Bustos, si querés decir algo más, repreguntar. Dale, si no, sí, vamos por ese lado. Marina, no, que bueno, es como que el ingreso a la cooperativa en parte siempre viene por un interés también de alguien que se quiere acercar y que le gusta el tipo de actividad que hacemos, es así. O alguien interesado en hacer radio, o alguien interesado en la gestión cultural, en escribir, en sacar fotos y demás. Y es como nosotros planteamos que la cooperativa un poco es una escuela, ¿no? Porque la realidad es que muchas y muchos de los socios que entraron empezaron por ahí muy de chicos, sin saber mucho o con ganas de aprender sobre el periodismo, sobre la comunicación y sobre la cultura. No todos y todas, por ahí mi experiencia, por ejemplo, yo entré de más grande,
Pero sí es como hay una manera de involucrarse que tiene que ver con, primero, ir conociendo la organización, ir dando el aporte que vos quieras, si te guste, después también lo que va haciendo la organización es proponerte, te va como desafiando y te va diciendo, bueno, estás haciendo esto, bueno, dale. O sea, de hecho, es como, una vez que entraste, chao, es como, como te empiezan a llover y no te das cuenta y de repente estás llena de tareas y de actividades. Obviamente es muy personal también, ¿no? Depende de cómo vaya reaccionando cada persona. Hay algunos y algunas que se involucran más, otras menos. Pero también en ese como ir haciendo y probando, quienes son socios y socias actuales, como es en el caso, por ejemplo, de nuestro grupo, es como que vamos todo el tiempo hablando y pensando en perfiles de quienes podrían llegar a ser futuros socios o socias. Eso se habla mucho, hasta que por ahí llega un punto en el que planteamos y decimos, bueno, basta, este año hay que incorporar. Hay socios que se van por cuestiones personales, que pasa mucho, por cuestión de ya fue mucho tiempo, por proyectos, como decía, personales también. Entonces, en esa necesidad de plantear, bueno, es necesario un recambio, es como que vamos, también se debate bastante quiénes pueden llegar a ser los nuevos socios o socias, viendo perfiles que quieran asumir una gestión, que es muy distinto a que me encante hacer comunicación, o me encanta hacer cultura, o me encanta sacar fotos, o me encanta ir a la radio. Que está bien también, que eso lo valoramos, que eso es un aporte. Además de socios y socias, nosotros hay todo un grupo enorme que llamamos colaboradores, de alguna manera de definir, que no tienen la responsabilidad en la gestión ni en los papeles, porque no figuran en los papeles. Nosotros decimos, cuando empezás a figurar socio o socia, estás en los papeles, tenés responsabilidad, ya está. Y todo ese grupo de colaboradores, que es enorme, que son parte también de la cooperativa, hacen el aporte que pueden y que quieren. Y en eso hay una gran diferencia entre lo que es el rol de la socia y del socio. Entonces ahí sí hay como un cambio y hay todo un proceso. Nosotros tenemos todo como ciertas, creo que se siguen sosteniendo, no sé cómo decirlo, no eventos, ¿cómo se dicen? Costumbres, ¿cómo se dice? ¿Procedimientos? ¿Algo así? No, bueno, no me sale. Algunas cuestiones, por ejemplo, en una asamblea, bueno, se proponen, como fue el caso de Flor, como fue el caso de Frank, como habrá sido mi caso en su momento, me parece que estaría bueno, a ver, porque eran colaboradores que estaban muy activos, muy presentes todo el tiempo, entonces vos te dabas cuenta que tienen ganas de involucrarse en el proyecto, eso es básico también, que demuestren que Sí, tienen medio ganas. también que es lo que decías, que te lo tiran un poco por la cabeza una vez que te ven. O sea, en mi caso personal, yo estuve 5 años siendo colaborador, pasé por el área de administración, después por servicios, y hasta que ahora llegué a gestión cultural hace, no sé, 3 años creo, donde me siento bastante cómodo, pero bueno, es todo un proceso hasta que eso sucede. Y bueno, como que viene de ahí también, me parece que todos los socios hacen un recorrido de unos añitos antes. Acá Sí, están preguntando. Perdón, sí, seguí. no, lo último, que también ese proceso del asociado nuevo, nueva, también entendemos que lleva un acompañamiento de quienes ya son socios. Entonces, como los procesos son a todo nivel y llevan tiempo, y hay que darle Son muy también largos. tiempo a acompañar a esa persona que ahora tiene responsabilidades. Y como decía antes, se tiene que también asumir que es parte del colectivo y no hay jefe ni jefa, sino que es parte responsable del proyecto en sí. Sí, acá Gabriela está preguntando el tema de los límites de la cooperativa, que eso, a quienes no, bueno, ella pone a hacer una nota o pensar si tuviera en algún momento algún tipo de esas disyuntivas, de con quién no vender un servicio o algo. Es que hay límites. Qué silencio. No hay
audio. Flor, Lau, no dale. tenés audio. No, creo que vos sos la más indicada. No, eso todo el tiempo, y somos un medio de comunicación. Entonces, o sea, a ver, yo creo que cualquier organización le va a pasar, y más si es una organización que se trata de involucrar en el territorio en donde está, articula y quiere tener una incidencia. Es así, me parece que a cualquier tipo de organización le va a pasar, o de cooperativa. A nosotros en particular, porque somos un medio de comunicación, entonces eso está todo el tiempo, obviamente. Planteamos esas cuestiones, se debaten en la asamblea, pero hay límites como que están muy claros en términos comunicacionales también, cuáles son nuestros límites. No sé, puede decir alguien que sea, no, nuestro marco es los derechos humanos en todo sentido, amplio y en cada uno de sus puntos. Entonces por ahí una persona o quien sea una institución, algo que entendemos que viola los derechos humanos, no respeta o discrimina, no respeta todas las voces ni todas las opiniones. En ese sentido, para nosotros es muy claro que no nos interesa que darle espacio ni cabida en nuestro medio, porque justamente también promovemos todo lo contrario, ¿no? Promovemos la inclusión, los derechos, el respeto a las disidencias también. Pero bueno, no sé si específicamente nos ha pasado, creo que, no me acuerdo, un caso creo que con Aldo Rico una vez, que quería, cuando era de campaña, por ejemplo, y era parte de nuestro límite. Nos tuvimos que bancar por la ley electoral, que ustedes saben que la ley electoral, que ya que distribuye las publicidades en época de elecciones de sorteo, nos tuvimos que bancar a Biondini, por ejemplo. Pero nosotros es como que es la cuestión, al pararnos sobre la comunicación como un derecho, y entender de que siempre como que nos queda claro de qué lado estamos de la noticia, ¿no? De los trabajadores, del lado, puede ser de los docentes, de las minorías, de la disidencia, del pueblo, es como que también nos es más fácil, pero después hay obviamente un montón de matices dentro de eso que hace que sí, obvio, sea algo que tengamos que discutir y debatir. Sí. ¿Alguna duda? Es el momento, gente. Levanten la manito, escriban. A mí me resulta que está bastante claro. No sé si Ale, Fabián, ¿algo para aportar? Sí, yo quería agregar igual... ¿Pregunta? Dale, Flor. No, una cosita bastante pequeña respecto también a lo laboral, y que si bien son 7 personas que tienen como un retiro fijo, las unidades de gestión y las unidades de servicios que generan ingresos, generan trabajo también. Una de las estrategias que se dio a la cooperativa era, al momento de desarrollarlas, fue generar recursos para la cooperativa y generar trabajo para quienes participan de esas áreas. Por ejemplo, si hay que organizar un evento como la de Helio Valdés, muchos de los colaboradores y colaboradoras y muchos de los socios y socias estamos trabajando en ese evento de la Delio Valdés y recibimos una remuneración por ese trabajo que hacemos. No es que lo económico se queda solamente en esos 7 roles y los demás colaboran ad honorem. Esa parte es la que a mí no me queda como muy clara. Creo que Laura dijo que eran 50 socios, y vos, no sé qué fue que dijo que eran 16 socios. No, 16 socios. ¿Cuántos son? 16 socios y socias, y hay como 50 colaboradores y colaboradoras, donde y esos son los que tienen el ingreso, dependen de lo que hagan. O sea, cuando se generan oportunidades de trabajo. Igualmente también en la radio trabajan operadores, operadoras y productores y productoras de contenido, que para ellos hay viáticos mensuales bastante estipulados. Pero el retiro no es igual para todos, digamos, solamente esos 7. No, hay una cuestión de categorías, horas, aporte, responsabilidades, y eso se decide. Según también lo que venden ellos, digamos, propagandas, esas cosas que...
No, ellos lo que hacen es aportar trabajo para la cooperativa, puntualmente los productores producen los que son los programas de la tira de la radio. Por eso, viste las propagandas de no sé cómo. No me sale la palabra. No, todo lo que es Publicidades. comercial lo trabaja más que nada la cooperativa. La mayoría de las gestiones comerciales y de publicidades son de la cooperativa. Si algún colaborador o colaboradora acerca una publicidad, bueno, eso es como que se trabaja de otra forma, es un acuerdo especial para con ese colaborador, colaboradora, que puede llegar a recibir una comisión. Y cuando ustedes hacen las reuniones, no la Asamblea General, ¿qué van todos? ¿Hasta los colaboradores? ¿Las reuniones de áreas? Sí. No, en las reuniones de áreas No, van las las cabezas de asambleas, cada ¿cómo que una de se las llama? áreas, el responsable de cada una de las áreas. Tanto gestión, servicios, administración, medios, tienen un responsable por áreas. No en todos los casos es la misma cantidad de personas. Hoy en la dirección de los medios son 3 personas, y por lo general en las reuniones de áreas están presentes los 3, también por el peso que tiene esa área dentro de la organización. Está bien, pero no con los con los que colaboran. Ellos No, no con los pertenecen, no hacen la asamblea. Hay un momento de encuentro que se llama las AGCP, que ahora hace rato que no hacemos ninguna, pero estaba ese momento de encuentro con todo el colectivo, donde bueno, se presentaba también una situación económica de la cooperativa, y se hablaba sobre los medios y las actividades. Ahora hace rato que no hacemos ninguna. No, está bien, no, porque después la profe nos va a preguntar y me quedo. Entonces son 16, vamos a poner los socios, 17 los que retiran fijo. Estos 16 depende de lo que vaya al día a día, digamos. Está grabado, Berta, se graba todo. Lo volvés a ver. No, el tema también en relación a la vinculación, acá se pregunta Ale, el tema del trabajo en conjunto con otras cooperativas, ¿cómo se vinculan con el trabajo conjunto con otras cooperativas de comunicación? Y si es fácil acceder a la pauta publicitaria como cooperativa de comunicación. Ya está, ¿no? La respuesta. Lau, ¿querés comentar un poco la relación con otras Sí, bueno, sí, nos vincula, o sea, además de con muchos medios, como yo les decía, comunitarios, que también varios de esos medios comunitarios son cooperativas de trabajo. Hay otros medios comunitarios que tienen la figura de asociación civil, pero muchos cooperativas de trabajo, entonces eso también nos une, bueno, en la lógica del funcionamiento, ¿no? Que varía un poco, obviamente, con la asociación civil. Sí, me olvidé de nombrar que nosotros somos parte de un grupo que es una red, que es la Red Colmena, que es una red de cooperativas de comunicación, en el marco que surgió en el marco de la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo. Entonces, en ese espacio nos vinculamos, y la idea también era esa, poder generar articulación y trabajo entre las cooperativas de trabajo, porque ahí hay una mezcla de cooperativas de distintas actividades, todas dentro del marco de la comunicación. Después Fran puede contar que venimos articulando con una específicamente que se llama Cooperativa de Trabajo Usina de Ideas, que está en Bernal, que gestiona también una radio comunitaria que se llama Aijuna, la radio Aijuna, y a su vez el año pasado empezaron a gestionar también un espacio cultural, que es una sociedad de fomento muy grande ahí en Bernal, hermosa, y con ellos empezamos a articular un Platea Oeste, de hecho, a producir también allá en articulación. Sí, perdón. Dale. No, eso mismo con respecto a la articulación, se me fue la imagen, ahí vuelvo. Con respecto a la articulación, de que con la misma lógica de poder llevar espectáculos que llevábamos al oeste o de capital, los llevamos a zona sur y empezamos a laburar. Así como también con la de Leo Valdés, que como apuntaba Flor antes, que también es una cooperativa, puntualmente, desde lo que es gestión, ¿no? Así como casos concretos para referir. Y tema de la pauta es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto ya por ahí es muy comunicacional, pero en nuestro país no hay ninguna ley que regule la pauta, que es otra demanda que venimos planteando hace un montón. O sea, el reparto de la pauta sigue siendo discrecional, y el reparto lo hace el Ejecutivo. En ese sentido, es
no hay una lógica. Por eso, sí, en Morón es uno de los pocos casos en todo el país. Creo que hay 2 o 3 lugares que tienen una reglamentación de pauta, y en su momento nosotros participamos del debate y la discusión de esa ordenanza, que es sumamente interesante, que plantea que tiene que haber una regulación de cómo distribuye el dinero del Estado, que tiene que ser además para comunicación, obviamente, de interés público, ¿no? Lo que tiene que poner la plata el Estado, porque cuando tenés pauta publicitaria en términos del Estado, es porque hay cuestiones, qué sé yo, bueno, ahora por ejemplo todo lo que sea pandemia, todo lo que vean de tema de pandemia que venga del Estado, de cualquier tipo de Estado, porque tiene que tener un interés público y una necesidad, o tiene que ser una campaña de urgencia, algo de esa. Y esa es una pelea enorme, mucho nos cuesta la pauta poca que tenemos, bueno, a nivel municipal es porque tiene que ver también con, ahora que se está cumpliendo con la ordenanza, no tengo claro si se está cumpliendo la totalidad, pero bueno, no importa, empezó a salir. A nivel nacional nos ha costado horrores, y lo que nos llega, de lo poco que nos llega, es porque, bueno, fue una gestión a través de las redes de que somos parte. Pero es un tema del que todavía en nuestro país no pudimos avanzar, y que realmente tiene que ver con el derecho a la comunicación, porque ustedes verán que hay medios, grandes medios, como Clarín y demás, que viven de la pauta también, reciben millones, y es indiscrecional, entonces ahí, bueno, es todo un tema a resolver en cuestión de derecho a la comunicación. Y ahora, en relación a la pandemia, están preguntando si pudieron identificar si aumentó la cantidad de gente que escucha la radio por el aislamiento y todo eso. Creo que no hay una forma de medición de la audiencia exacta. Sí, quizás el tema de las redes nos permite saber un poco tenemos ahí el ida y vuelta de la respuesta de oyentes, y también el tema de visibilizaciones. Las redes ahora te permiten contabilizar las visibilizaciones de las publicaciones y de los videos, y quizás a partir de eso hay un parámetro o una pequeña idea. Pero sí, puntualmente en los casos personales, por ejemplo, yo la escucho ahora mucho más de lo que lo escucho naturalmente, porque con la falta de laburo, yo creo que sí, que se incrementó concretamente. O sea, digo, no lo puedo chequear con papeles, pero sí por experiencia. Algo, ¿de la radio modificaron algo en relación a la pandemia? ¿Algún tipo de programación o algo? Bueno, empezamos a hacer unas guardias culturales, que así las llamamos, que bueno, acá está Flor, que es la directora. Flor, estás en todos lados, Flor. Es mentira. No es mentira. Te fuiste, Fran. Uy, se fue, dejó de hablar, tenés que hablar, Flor. ¿Dónde está? Bueno, situación pandemia. La situación pandemia nos tiene reuniendo desde nuestras casas, así por Zoom también, y el otro día justamente hablábamos de la necesidad de las reuniones semanales, del contacto humano, y como las actividades siempre van entrelazando a todas las áreas, el momento de encuentro es clave para el desarrollo de todas las actividades, tanto de que la radio hable con los medios, como los servicios que se van dando y la disponibilidad de salir a trabajar. Entonces ese quizás es un espacio que nos está faltando ahora, y lo estamos suplantando por Zoom. Y hace todo un poco más lejano y no sé si más difícil quizás. Después, puntualmente, se está generando contenido para las redes, lo que decía Fran, las guardias culturales y las guardias informativas, que es que las personas que participan en los medios desde sus casas graban videos con determinados informes, por ejemplo, informes respecto al feminismo, sobre el acceso al aborto en este contexto de pandemia, guardias culturales sobre qué contenidos se pueden encontrar en las redes, o se recomiendan películas, o se recomiendan algunos documentales. Y eso, los que participan de los medios los graban en su casa, y otro compañero lo edita y se sube a YouTube, se sube a Instagram y a Facebook en algunos casos.
También un poco el contenido es un trabajo que se está dando ahora a medios, el auge de las redes, y estamos también un poco incursionando en lo que es el audiovisual, es identificar qué es lo que mejor funciona para cada una de las redes. Entonces un poco ahí también nos estamos dando el espacio para entrar en esto y empezar a analizarlo. El año pasado también generamos contenido audiovisual de un ciclo que estuvo súper interesante, que surgió a partir de un FOMECA, que es el Toca Une, Tocan Todes, que también los debo haber bombardeado con spam respecto a eso, porque lo compartí en los grupos, que fue una producción súper zarpada de 10 capítulos de músicas y músiques, artistas relacionados con la música y el feminismo. Y entonces también tenemos todo ese material que lo que hacemos en este contexto de pandemia es refritarlo y volverlo a pasar por las redes. También se generaron muchos lazos con la UNTREF, Barricada, que como en este contexto están todos sacando contenido digital, lo están también reproduciendo ellos. Nos habíamos contactado en su momento para hacer esta red y que lo difundan, y creo que un poco la pandemia nos ayudó a que esto avance, porque estamos todos subiendo contenido a las redes todo el tiempo. Y después, puntualmente, en el caso de la radio, decidimos que por medidas de seguridad, de distanciamiento social, se reduzca el personal que hay en la cantidad de gente que circula por la radio, que pasa por el piso, y los programas de la tira están saliendo con solamente un conductor desde el piso, el otro conductor desde la casa, un operador, y los productores producen a distancia desde su casa para evitar la circulación de gente por la casa. Creo que eso, y ahí volvió Fran, ahí lo veo, ¿estaba antes? Sí, no, y acá preguntan el tema de cómo hacen para llegar a aquellos que no cuentan con herramientas tecnológicas. Preguntó Gabriela. La radio, ¿no? La radio. La radio es analógica. Si hay algo, no, la radio sigue ahí, y por algo peleamos la licencia, que la licencia es por el dial. No tiene nada que ver con lo que sea lo digital, que de hecho también, digo, el contexto, no de pandemia, el contexto de cada vez de que nos vivimos una vida más tecnológica, nos hace a veces hasta repensar cuánto más se va a escuchar la radio a través del dial. Pero no, el dial, y cada vez que tenemos algún problema, porque lo hemos tenido, problemas con la antena, se corta la luz, estamos todos así, porque el dial sigue siendo como ese corazón que ahí late. Sigue estando vigente. Bueno. Yo me compré otra radio, muy bien, yo también. Yo me costó mucho conseguir un buen equipo que tenga radio, no podía conseguir radio AM/FM. AM, es verdad, es complicado. Faltan 6 minutos, yo diría que ya podemos ir redondeando. ¿Algo para agregar? ¿Algunas últimas, no sé, algo que quieran decir o algunas últimas preguntas? Joaquín, Ale, bueno, es la que va a AM/FM. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más que pregunta, querías aprovechar este medio para saludarlos a todos y a todas. Agradecer profundamente esta experiencia, me encantó. Sobre todo soy una persona que siempre habla y ahora escucho, y la escuché a Flor. Me encantó, Flor, tu exposición. Me enorgullece haber sido parte de tu formación. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Es un hermoso espacio. Gracias por compartir la experiencia. Sí, yo también por mi parte me gustó un montón. Yo el año pasado no pude ir, que fueron un par de estudiantes, y no conocía, es la primera vez que escucho de la experiencia, más allá de que conozco algunas personitas. Gracias, la verdad, muchas gracias por haber compartido sus años de laburo con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Y gracias también por incluir la comunicación dentro de lo que es la economía social. Generalmente está más asociada a lo productivo, Nunca las estuvo fábricas. Afuera. Cuesta, yo sé. La primera entrevista fuimos nosotros. Sí. Muy bien. Bueno, alguien... Sí. No, yo también, gracias, y me parece que está buenísimo cómo se están formando, y que es sumamente necesario para las cooperativas
poder tener personas que estén formadas en lo que es la economía social y en la gestión. Es clave, realmente, es algo muy necesario en todos nuestros proyectos, así que nada, está buenísimo. Gracias también. Los esperamos. Sí, No, bueno, y aprovechamos con respecto a un pequeño archivo, si se quieren suscribir a nuestro canal de YouTube, OF de Tránsito, y si nos quieren escuchar, siempre todo suma. Gracias por la escucha. Dale. Fran, ¿Qué? mirá, ¿Qué? Vendele, este disco sacamos cuando se cumplió la cooperativa 20 años, pero ahora lo acabamos de lanzar en versión digital, en Spotify y en YouTube lo pueden encontrar, se llama Planeta Oeste, y son versiones de artistas del oeste que se reversionan entre sí, toda música de rock del oeste. Muy bueno, muy bueno. Perfecto. ¿Algo para decir? Bueno, un aplauso, gracias por su tiempo. No, a ustedes. Bueno, cerramos acá. Cerramos, chao. Chao, gracias. Chao, chao.